Yo creo que la pertinencia de mi libro es que trata justamente acerca de un tema que no ha sido resuelto hoy, que son los derechos humanos. Se ha hablado mucho de los derechos humanos, pero en realidad lo que yo trabajo en este libro es justamente rastrear la trayectoria de en qué sentido, desde la Revolución Francesa en 1789, la incorporación de los derechos humanos a la Declaración de los Derechos del Ciudadano, no se incorporaron de la manera en que tenían que hacerlo. ¿Esto qué quiere decir? Significa que se escribió toda una larga lista de principios, pero lo único que no se tomó en cuenta fue al ser humano. Eso es lo que yo trato de rastrear en el libro, de ver en qué medida es posible hoy hacer una crítica a eso que se gestó en 1789 y que se reprodujo en 1948 con la nueva Declaración de Naciones Unidas. Esto significa que hoy se habla de derechos humanos sin el hombre. Se habla más de derechos humanos en términos de instituciones que están más preocupadas por el mercado, por colocar temas estratégicos para que a nivel internacional, a nivel global, tengan un impacto en diferentes ámbitos, pero menos en el cuidado de los derechos del hombre. Lo que yo hago en el libro es justamente presentar un diagnóstico en términos de qué es lo que ha provocado este desinterés por los seres humanos en los derechos humanos. Para eso rastreo desde el diagnóstico planteado por Hannah Arendt hasta llegar a Sheila Ben-Habib. En un caso, el propósito es recuperar un diagnóstico en donde fundamentalmente a partir de la Segunda Guerra Mundial lo que sucede es que se vinculan los derechos humanos a la ciudadanía moderna. Pero mi primera pregunta es, ¿qué sucede con las personas sin Estado? ¿Qué sucede con los derechos humanos de personas que no tienen ninguna pertenencia a ningún Estado? El primer caso fue, digamos, el pueblo judío en la Segunda Guerra Mundial, pero hoy, digamos, esto sucede en términos de personas que se van por necesidad de trabajo a otros países y entonces dejan de tener el acceso a la posibilidad de la ciudadanía y por lo tanto de los derechos humanos, los refugiados, los asilados, en fin, un conjunto de poblaciones que hoy quedan absolutamente fuera del acceso a los derechos humanos. Esa es una parte, y pienso que es totalmente pertinente en nuestra actualidad. La segunda es que esto va a tener una repercusión al interior de las propias comunidades políticas organizadas, para no hablar ya de Estado-Nación, porque eso es bastante, bueno, digamos, es bastante borroso establecer esos límites del Estado-Nación hoy. Entonces, lo que yo hago es hacer una crítica a la idea de la ciudadanía moderna que ha sido inscrita desde el contrato social. Es decir, ¿qué significa establecer un contrato social que delimita la idea de la libertad a partir de la ley? Una ley que, si bien está interesada por una parte en crear reglamentaciones, normatividad dirigidas a salvaguardar conflictos entre las personas, al mismo tiempo es una ley que se crea para legitimar por qué se viola la libertad de las personas. Es decir, se limita la libertad de las personas a través de una ley. Esto con el propósito de la convivencia, ¿no? Yo rastreo esto e intento hacer esa crítica en términos de cómo el contractualismo contemporáneo a través de la ciudadanía moderna impide con mayor radicalidad el desarrollo de los derechos humanos. Entonces es una paradoja. Por un lado, queremos defender los derechos humanos, pero no tenemos una vía para hacerlo. El libro intenta indagar este contexto, indagar digamos, sí un contexto, pero también alternativas que puedan dar lugar a una solución. Un poco lo que yo señalo es regresar a la idea de la libertad, pensar la libertad, pero en términos muy concretos. La libertad como el retorno de la acción política. La acción política que puede ser concebida a partir de la acción plural,
Y ahí me regreso un poco a Arendt para indagar el espacio de lo común como aquel que es el único posible de utilizar en términos del desarrollo político. Porque al final de cuentas la condición de la vida tiene que estar mediada por la pluralidad humana, por la pluralidad de opiniones, que es lo único que le va a dar sentido a la idea de la dignidad del ser humano. Eso es con respecto a la pertinencia que yo pienso que tiene el tema que yo abordé, que estoy abordando en este libro que hoy estamos compartiendo en la Universidad Igediza. Este libro forma parte de mi investigación, una investigación que vengo desarrollando desde hace muchos años. Yo trabajo sobre el tema de la ciudadanía, particularmente sobre la emergencia de nuevas formas de la ciudadanía. En este sentido, este proyecto yo lo yo propuse desarrollarlo en una estancia postdoctoral que realicé en la Universidad de Yale el año pasado, y particularmente mi objetivo fue poner en discusión aquellos elementos que yo venía reflexionando a la luz de la obra de Sheila Ben-Habib, que fue la profesora con la que yo estuve trabajando en la Universidad de Yale. Esto me permitió, digamos, hacer una crítica a mi trabajo hasta el día de hoy y de esa manera encontrar pues, alternativas para seguir pensando la idea de la emergencia de nuevas ciudadanías. Por un lado surgió la concepción en términos de la ciudadanía cosmopolita, pero una discusión muy interesante con ella me hizo entender que eso también tiene límites y que la ciudadanía cosmopolita deviene también en una forma elitista, justamente por lo que comentaba hace un momento, en términos de que la ley se ha apropiado de la moralidad. Y en ese sentido, en el momento que se judicializa el proceso un proceso de derechos humanos, por ejemplo, en ese momento lo toman solamente algunas ONGs, discuten las temáticas solamente unas ONGs con parlamentos internacionales, y la gente que fue lastimada en sus derechos queda totalmente hecha a un lado. Entonces, ir combinando la idea de la ciudadanía con la emergencia de nuevas ciudadanías y con los límites de las nuevas ciudadanías, pues definitivamente fue uno de los objetivos de este proyecto, que es una de las aristas, digamos, de las salidas de un gran proyecto que en efecto tiene muchos antecedentes y espero que tenga mucho futuro. Por un lado, por supuesto, sí está dirigido a aquellos estudiosos de la teoría política, de la filosofía política particularmente, pero al mismo tiempo está dirigida a aquellas personas que están interesadas en defender los derechos humanos. Y creo que en ese sentido no hay público particular. Pueden ser gente que participa de manera activa, de manera políticamente activa en organismos específicos, pero también pueden ser estudiantes, académicos, trabajadores en general. O sea, pienso que es una temática que nos interpela a todos y que en ese sentido puede estar dada para gente que apenas se está formando, como para gente que ya es una profesional. Yo creo que el libro se conecta con diferentes áreas, con varias áreas. Yo pensaría con el derecho, o sea, pero con un derecho crítico, o sea, requiere de la relación, de la reflexión desde el derecho, pero en diálogo con la filosofía política. Se conecta con la antropología, en el sentido de cómo actúan los procesos de relación del acceso a los derechos humanos, exacto, cómo se percibe al mundo, cómo se percibe un contexto, cómo se percibe al otro. Pienso que está muy relacionado obviamente con la sociología, ¿no? Porque trata el orden en términos de las instituciones, o sea, cómo las instituciones de pronto son tan rígidas que se olvidan que están constituidas por seres humanos. Entonces sí pienso que interroga, es un libro que interroga, más que decir si tiene vínculo con otras disciplinas, interroga esas otras disciplinas, o sea, pone en cuestión los principios de esas otras disciplinas.
Y en ese sentido, yo diría que incluso está vinculado con no tanto con disciplina, sino con el arte, con la idea de cómo la literatura, el cine, la fotografía, la pintura pueden colaborar o contribuir a hacer esta crítica de lo que yo estoy diciendo, acerca de esta crítica a estas instituciones que se han olvidado de los seres humanos. Está todo presente menos el hombre. Entonces, no sé, pienso que está vinculada como en muchos ámbitos disciplinarios, pero más en el aspecto crítico y del diálogo de constructivo, para llamarle de alguna manera.